Buenas noches, buenas tardes, buenos días con cada uno de ustedes. Hoy trataremos un tema muy importante, sociológico, antropológico, deontológico, ontológico. Un tema que probablemente en la actualidad es enajenado por las personas, justamente ya que tiene demasiados matices complicados a veces, o simplemente que no queremos tanto conversar de ello porque planteamos posturas individualistas que se enajenan bastante, se comprimen en su idea y se enajenan en la otra postura. Hoy en día vamos a tocar posturas como la introvertida, la extravertida. La vida, de alguna u otra forma, contiene todos esos elementos y muchas cosas más. Hay vida de introvertidos, de neutrales, de extravertidos, y probablemente cada uno de esos grupos tiene razón, porque es la adecuación, es la postura que tiene una cantidad respectiva de personas para poder entenderlo conforme ellos sienten, porque es así. Todos los conceptos que vayamos a ver hoy en día de felicidad, realidad, esporacidad, resiliencia, diligencia y vida real van a tener matices. Van a haber conceptos cristianos, ateos, holísticos, agnósticos, budistas y así, taoístas, ¿no? Confucianistas. Pero yo no les voy a dar simplemente eso, yo les voy a dar algo distinto. Yo les voy a dar probablemente una mazamorra de todo, una mezcolanza de todas las posturas que yo en algún momento pude entender, pude entrar y pude tratar de entender. Sé que no va a ser perfecto, como nada lo es, al igual como la verdad, la vida y esos conceptos relativos, el conocimiento también. Por lo tanto, empecemos con el último, la vida real. ¿Qué es la vida real realmente, no? La vida, primacía de la realidad, una suerte de Schrödinger, probablemente. Ni sí ni no, ni bien ni mal. Es un matiz de ambos. En ese aspecto creo que nos vamos mejor con el taoísmo, porque tiene una complementación del yin yang, el blanco y el negro, un equilibrio ontológico que probablemente permita entender lo que es hoy en día. No podemos enajenarnos del mal. Cada persona tiene mal. Tú tienes mal, yo tengo mal, él tiene mal, ella tiene mal. Entonces, no podemos, insisto, enajenarnos del mal. Todas las personas contienen un pequeño fragmento de mal, por no decir la mitad de mal. Porque es cierto, ese aspecto oscuro es mejor conocerlo a que él te descubra, ¿no? Es mejor que tú lo conozcas a que él te conozca. A veces es mejor dominar algunos aspectos, verse de una forma mucho más realista, que ese es el mal de la vida y las buenas cosas, ¿no? La buena fortuna, la mala fortuna, esa es la vida real. Una mezcolanza de ambos bandos, una mezcolanza de varias posturas, el neoconstitucionalismo, ¿no? La mezcla, ¿no? Del positivismo y el materialismo. Y la diligencia. Probablemente hoy en día ya no hay tanta diligencia al momento de accionar. Ya no hay esa prudencia, ya no hay esa empatía de qué pasaría si, ya no hay esa preconcepción de qué pasaría si tal cosa, o si mejor hago esto. No, ahora simplemente lo primero lo haces. En un aspecto está bien, pero en un aspecto mal. En ese aspecto yo creo, no, en ese punto, en ese extremo, creo que los introvertidos son un poco más diligentes que los extravertidos de alguna u otra forma. Claro, es un punto en general, ¿no? Es un diagnóstico general. No cae la precisión exacta del 100%, es un 90% quizá. Pero la verdad es que sí. Los introvertidos, yo conozco porque yo lo he sido en algún momento, y lo sigo siendo, solamente que no tanto, es que los introvertidos plantean varios escenarios antes de decir algo, lo más mínimo.
así como planteaba John Austin en la teoría de los actos del habla, algo así, pero ellos escenificaban muchos escenarios. Ellos escenifican, yo también escenifico a veces, porque es lo más diligente posible a veces. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es que en esta vida real, muy pocos son diligentes al momento de accionar. Muy pocos son diligentes al momento de pensar. Muy pocos son diligentes al momento de querer compartir ideas o, en todo caso, progresar. La sociedad, si no hay diligencia, no hay progreso. Y si no hay progreso, no hay avance. Y si no hay avance, hay miserabilidad. Lo que vemos hoy en día. Qué miserable. La verdad es que sí pasa. La verdad es que sí pasa. Y son aspectos muy pequeños, que aparentemente son insignificantes o ínfimos, pero ya te estás dando cuenta que son importantes. Nosotros ya tenemos la primacía de la realidad, el bien y el mal mezclados, y la diligencia. Ahora, la resiliencia. La resiliencia probablemente es una de las cosas que mi abuelo particularmente me enseñó con la vida. ¿Qué pasa cuando hay tantos problemas, no? ¿Qué pasa cuando hay tantos obstáculos, hay tanta lluvia en tu caudal, tanta lluvia en tu camino? ¿Qué pasa? ¿Cómo te puedes sentir? Es sencillo ahogarse, es sencillo taparse la nariz, taparse todo y no respirar, y ahogarse, pero por voluntad. Probablemente la vida te enseña a ser resiliente en algún momento de tu camino. Porque la resiliencia, de alguna u otra forma, ayuda a que des página después a lo que va a suceder. Los problemas sí que son complicados, extenuantes, algunos soperutanos, algunos otros estólidos, que también ocasionan mesólidos. Pero es así, la vida no es justa, pero también es justa. La vida es infeliz, pero también es feliz. La vida tiene buena fortuna, pero también tiene mala fortuna. Entonces hay que saber entender de que hay aspectos de la vida, hay etapas en las que tú tienes que aprender a ser resiliente. Cuando tú aprendes a ser resiliente, y claro, la vida te lo va a dar porque es un conocimiento holístico, más no científico, insisto, es holístico, más no científico. Lo digo porque la experiencia te lo va a dar. Entonces ese conocimiento experimental te va a permitir entender la resiliencia, la diligencia y la vida real. La realidad. La realidad junto con la vida real. Una vez que ya entendimos el aspecto de la primacía de la realidad, entendemos de que esa realidad podría también ser alterna. Esa realidad tiene matices, tiene enfoques. Esa realidad puede ser distinta a la que yo veo, como la que veo una persona de pocos años, una persona que está más inmiscuida en su esfera, ¿no? Esa realidad que ven muy pocos los liberales con los conservadores, evidentemente es distinta. Entonces, ¿hay solo una realidad? No, pero mucho cuidado con eso. La realidad tiene muchos enfoques, siempre y cuando no se lesionen otros bienes jurídicos. Mucho cuidado. La realidad es importante que tú la adecues a como tú la quieres ver, porque es una cuestión intrínseca y está muy bien. Lo puedes externalizar, evidentemente, mas no causar daño ajeno, no causar daño al otro. La realidad puede ser vista como tú quieras, como yo quiera, ya sea un enfoque utilitarista, marxista, liberalista, y más sismo. Los cuatro ismos, ¿no? Fragmentarismo, inmediatismo, superficialismo, facilismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que obviamente, ¿no? Puede plantear Bentham, John Austin, Gary Becker, Eric Hobsbawm, eh, Bolívar Echevarría, Kelsen, muchos más filósofos y filósofos. ¿Qué plantea? Que siempre y cuando
tu realidad aporte a la que nosotros en conjunto vivimos y compartimos en un sistema normativo, en un sistema jurídico que busca el bien jurídico, que busca el orden común, ¿no? El orden público, la sociedad en general, ¿no? Que busca cuidarla. Siempre y cuando tú aportes y apoyes progresivamente a esta realidad primigenia, estamos todos de acuerdo a tu realidad, estamos todos de acuerdo a tu realidad. ¿Por qué me puse a pensar y conversar tanto sobre la realidad? La realidad tiene muchos enfoques, como ya lo dije, pero también tiene lados más oscuros, psicópatas, personas con escasez de bien, por no decir malas, que las personas aparentemente malas son las que tienen escasez de bien, que probablemente Vygotsky planteó en algún momento el socioconductismo. A veces aporta bastante o influye mucho en lo que puedan decidir esas personas, pero insisto, es por una cuestión de contexto. Y aquí va el último tema, la felicidad. Antes de entrar a este aspecto, a esta emoción relativa y esporádica y periódica, insisto, periódica, hay que entender dos cosas. Primero, el enfoque de los problemas. Los problemas tienen dos conceptos, personales y causales, ¿no? Circunstanciales, mejor dicho. Los problemas nunca pueden ser tomados personalmente porque a pesar de que estemos en un individualismo en el que todas las personas consideran de que cualquier cosa que sucede va contra ellas mismas, eh, no es así. La gran mayoría de los problemas son cuestiones circunstanciales. No siempre van directo para ti. Es una de las cosas que he aprendido hace muy poco y lo comparto con ustedes. Claro que ahora es simplemente mera dogmática, pero en el momento que se aplique pragmáticamente, ustedes van a entender de que lo que estoy diciendo ahora es cierto. Lo que estoy diciendo ahora es muy cierto. Los problemas en la vida. He allí cómo llega la felicidad en base a los problemas. La felicidad es probablemente lo mismo que plantea las gentes con el término de paz. ¿Qué pasa después de una guerra? Aparentemente paz. ¿Qué es lo que pide todo el mundo en ese conflicto armado de, de Ucrania contra Rusia? Paz. Ellos piden paz. Todo el mundo quiere paz. Pero la paz es probablemente un fenómeno, es un estado muy esporádico y muy corto y muy aparentemente existente, porque no existe. Y es la verdad. Los problemas son el pan de cada día. Siempre hay problemas, de alguna u otra razón. Pero ahí viene tu entendimiento de la vida real, la diligencia, la resiliencia, la esporacidad, ¿no? La realidad, para entender lo que sucede a tu alrededor. ¿Para qué sirve la historia? Para entender en dónde estás parado. ¿Para qué existen todas las ciencias? Para poder entender bajo un enfoque mucho más eh, preciso lo que es la vida en muchos aspectos. Lo que tenemos que hacer, nuestro propósito. Entonces la felicidad es simplemente el producto de una serie de axiomas para estar en un momento preciso, un momento periódico, contentos, felices, ¿no? La voracidad. Todo es esporádico, todo es esporádico, salvo los sentimientos realmente cultivados, ¿no? Bueno, en la actualidad es un poco complicado, extenuante, hablar sobre sentimientos bien cultivados, pero, y aquí sí, empero, el aspecto aquí importante, ¿ok? El aspecto aquí importante de todo esto. Entonces, en base a todo lo mencionado, a lo que quiero llegar es que cada persona tiene que decir en qué manera y hasta qué manera quiere lograr el tema de la felicidad,
el tema de alcanzar los objetivos que cada quien se propone, porque al fin y al cabo, cada quien decide qué, pero siempre respetando y velando por el bien común. Eso es lo más primordial, ¿no? Creo que va por la par, en jerarquía va por la par, y lo que mejor necesitamos es ese tema, externalizar todo lo que sentimos, externalizar aquellos sentimientos, emociones y arriesgarnos. Nunca vas a saber si es que no lo intentas. Es una suerte de gato de Schrödinger, puede que sí, como que puede que no. Esa es mi recomendación en general. La moraleja de esta pequeña conversación, este monólogo de la felicidad, la voracidad, la diligencia, la resiliencia, la realidad vida real y demás, es que entre tantos enfoques, tantas posturas marxistas, leninistas, capitalistas, mercantilistas y filosóficas, constitucionalistas y demás, y demás, y demás, y demás, y demás ismos, es que va a haber un factor en común que te va a hacer entender que estás parado aquí hoy en día, aquí frente viéndome a mí, aquí haciendo otra cosa, comiendo en tu celular, solamente escuchando o simplemente mirándome, con una sonrisa o una mirada en plan que, pero estás aquí por alguna razón. Y eso que parece que estuviera hablando como si hubiera drogado, me hubiera drogado, no, es que cada evento, cada acción tiene un propósito. Desde lo peor hasta lo mejor tiene un propósito. Tanto como para ayudarte a crecer, como para ayudarte a crecer un poco más. Para ayudar a parar un segundo, ver lo que estás haciendo en el camino y entender en dónde estás parado. Hace mucho un amigo llamado Octavio, ¿no? Y con el permiso Octavio. Hace mucho tiempo yo le pasé un trabajo sobre una perspectiva de Bolívar Echevarría, ¿no? Y lo más bonito que me pudo haber dicho fue, Héctor, a veces es necesario, idóneo y pertinente pausar un momento y pensar en dónde estamos y qué he estado haciendo. Porque era una postura muy interesante sobre el mercantilismo, el capitalismo, ¿no? Y cómo nosotros seguimos yendo, ¿no? Es como que la corriente nos lleva, pero no somos conscientes. Y qué peor vivir muertos, ¿no? Ya suficiente el, con la civilización del espectáculo. Demasiada subjetivización, hay que concientizarnos en algún momento, ¿no? Hay que ser barrocos en muchos aspectos, churrigurescos también. Con Araraca, cada quien decide cómo. En fin, después de probablemente pocos análisis psicológicos, sociológicos, inclusive hasta jurídicos, porque la biofilosofía es lo que nos ha mantenido hoy en día como sujetos, personas, otros, armónicos, ¿no? O buscar la armonía del bien, seguridad jurídica. Es eso. En suma, simplemente quiero comentar que ahora, si me ven hasta acá, ¿no? Lo más importante que se puede hacer en la vida lo deciden ustedes. Que cuando lleguen a ese propósito, siga más y más y más. Pero, como decía Lao Tzu, hay que también aprender a ser felices con poco para ser felices y mucho más felices con mucho. De alguna u otra forma, el que mucho abarca, poco aprieta. Hay que aprender primero con una primera, aprender a ser feliz. En ese aspecto creo que los introvertidos hacen, pero tampoco te demores tanto en irte porque hay personas que probablemente se puedan ir. Hay personas que probablemente ya no estén. Y no esperes a que sea tarde. En general, nunca esperes a que sea tarde. Sé que nunca lo va a hacer, pero puedes hacerlo ahora. Lo que fuere que quieras hacer, hazlo. Es lo mejor que puedes hacer. Puedes unir varios axiomas, directrices, perspectivas, pero lo mejor que puedes hacer es hacerlo ahora. En fin. A veces un poco de ontología, sociología, antropología, psicología, derecho,
ayuda a que nos enfoquemos, ¿no? Contrastemos algunos pensamientos y de alguna u otra forma sepamos en dónde estamos. Es lo idóneo, lo necesario y lo proporcional. Sin nada más que decir, muchas gracias, gracias, gracias. Espero que sea para la otra ocasión. Nos vemos. Hasta luego.